Puanguis tukuikunata, ayurra samongichi Colombia nativama. Kunapuncha yuyaykuna y rimaykuna guillangapa mikanchi. Kaikuna kawangapa mikanchi. Quinta Cumbre Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala reafirmó los derechos de los pueblos indígenas. Presidente de CONAIE, Humberto Cholango, invitado especial en Colombia Nativa. Muestra de cine y video indígena Daupará, un espacio para el intercambio intercultural. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. La Quinta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala es un evento para reafirmar los derechos de los pueblos indígenas, para compartir conocimientos ancestrales, problemáticas y desafíos, alternativas y propuestas. Nos encontramos en el resguardo La María Piendamó, territorio de resistencia. Desde este lugar se desarrolló la Quinta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas para continuar en el ejercicio de la libre determinación, la defensa de los derechos territoriales y en la continuación del movimiento indígena continental. Es sumamente importante el accionar político-social que viene haciendo el movimiento indígena y creo que esta Quinta Cumbre Continental ratifica ese posicionamiento político-social que tiene el movimiento indígena. Pero como hemos manifestado en la inauguración de este evento, no solamente vamos a quedar en el espacio de la confrontación, de la queja, de la movilización, que sino también tenemos que pasar al espacio de la acción, al espacio de la propuesta. En el camino por la dignidad y la defensa de la madre tierra, más de 3.000 delegados de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Abya Yala debatieron en mesas de trabajo las situaciones que viven las comunidades en sus territorios. En estos espacios somos diversos, es cierto, somos pueblos indígenas, pero todo mundo y todos los pueblos indígenas estamos siendo violados de derechos de los territorios. Hay unos procesos de señalamiento, de estigmatización, de criminalización ante el resto de la sociedad de un derecho fundamental como lo es la consulta previa. Los gobiernos tienen que asumir el compromiso de no criminalizar ese derecho fundamental. Exigiendo la implementación plena y efectiva de los derechos reconocidos, se da a conocer el mandato de la Quinta Cumbre Continental de Pueblos Indígenas de la Abya Yala. Que los estados deberán desarrollar políticas públicas que reconozcan la diversidad, la autonomía y la libre determinación, y se declara a la madre tierra y el agua y a todos los demás elementos del territorio como seres vivos y sujetos de derechos. Que los estados respeten el derecho a la consulta libre, previa e informada y el del consentimiento, así como respetar los resultados de las consultas comunitarias implementadas por los pueblos indígenas frente a la represión e implementar políticas públicas, leyes y megaproyectos en nuestros territorios en cumplimiento del derecho propio y del convenio 169 de la OIT. ¡Jayaya, pueblos indígenas! Con estos espacios se fortalecen los lazos de unidad y se establecen lineamientos políticos del movimiento indígena continental. Uno de los objetivos de esta cumbre es justamente la articulación de las organizaciones indígenas del continente para tener una mejor incidencia en los escenarios internacionales donde se discuten, donde se defienden los derechos de los pueblos indígenas. También se aborda el tema de la primera conferencia mundial sobre la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que se hará en el año 2014, y entonces pues se están construyendo propuestas y documentos muy importantes que se llevará al seno de las Naciones Unidas para su discusión, aprobación e implementación por parte de los estados. Una de las metas que tenemos que plantear en la próxima conferencia mundial es que todos los estados del mundo adopten de manera integral la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas y se incorpore en las legislaciones nacionales de los estados el derecho al consentimiento previo, libre e informado.
Humberto Cholango comparte con nosotros una de las apuestas de la Quinta Cumbre, el fortalecimiento del movimiento indígena continental. Hoy estamos con el compañero Humberto Cholango, quien es el presidente de CONAIE, y nos va a comentar acerca del tema del movimiento indígena continental. Bienvenido a Colombia Nativa. Muchas gracias a ustedes, gracias por la entrevista y un saludo a todos los televidentes de la Colombia Nativa. Bueno, nosotros estamos aquí en La María, en Piendamó, los pueblos indígenas de América Latina y del continente, analizando y discutiendo los problemas que aquejan a nosotros, sobre nuestros derechos, sobre las consecuencias de proyectos neoliberales como la megaminería, los tratados de libre comercio que perjudican, que empobrecen a nuestros pueblos y que ponen en peligro la soberanía. Estamos aquí para poder analizar y fundamentalmente para proponer ideas nuevas, ideas de lucha, de resistencia, de avance en cada uno de nuestros países y de nuestros estados. ¿Cuáles son las principales temáticas que se están trabajando desde la propuesta del movimiento indígena continental? Bueno, los temas que estamos trabajando es la libre determinación como pueblos indígenas, la defensa de los territorios, la lucha contra el modelo neoliberal y capitalista que quiere destruir nuestra vida, nuestras nacionalidades, nuestros territorios. Estamos analizando cómo construir una unidad continental, las mujeres, los jóvenes, los pueblos y nacionalidades, para poder actuar frente a organismos como las Naciones Unidas, la OEA, frente a otros organismos que tienen el deber y el derecho de reflejar lo diverso del continente en sus normas, en sus estructuras. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, que vamos a llevar las propuestas. Básicamente, digamos, ¿cuáles son las bases de ese movimiento indígena continental que se están proponiendo? Bueno, las bases de este movimiento obviamente son las organizaciones como la UNIC de Colombia, la CONAIE de Ecuador, la CCUTCB y CONAMAC de Bolivia. Son las organizaciones mexicanas indígenas que están en la lucha, son las organizaciones de Centroamérica. Esas son las bases principales que empiezan a resurgir, y qué bien que en el continente un movimiento indígena empieza a resurgir con una propuesta política, con una propuesta que dé esperanzas, no solamente a los indígenas, sino también al resto de sectores sociales y políticos del país, que siempre estamos queriendo construir una vida más digna, un respeto con la naturaleza, que es lo fundamental en estos nuevos tiempos. ¿Bajo qué principios se está haciendo esa formulación, esa propuesta? Bueno, los principios son la solidaridad, la reciprocidad, los principios son lo comunitario, lo colectivo, los principios son una dignidad soberana de cada uno de nuestros pueblos, porque eso es lo que se necesita. Mientras las grandes oligarquías de cada país quieren entregar a nuestros países, a las transnacionales, nosotros queremos proteger esos recursos para nuestros pueblos, para nuestros hijos, para que no sean saqueados y destruidos nuestros territorios. Cuando nosotros hablamos del movimiento indígena, nos remitimos a lo que es la libre determinación. ¿Qué entendemos como la libre determinación en nuestros pueblos? La libre determinación es la autoidentificación de nuestros pueblos, de sentirse, por ejemplo, en este caso yo soy de Ecuador, pero soy quichua, un representante de toda la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La libre determinación es protección, reconocimiento de los territorios, las normas jurídicas, políticas y sociales, el gobierno que se instala en esos territorios como pueblos indígenas. Para nosotros esos temas son fundamentales. Y aparte de ustedes hablan mucho desde el movimiento pensando desde la unidad. ¿Cómo entendemos esa unidad? Bueno, nosotros creemos que es fundamental el tema de la unidad, porque si no unimos, obviamente que vamos a ser derrotados todos, pero si unimos lograremos dar resistencia, pero también avanzar en nuestras propuestas y luchas hacia adelante como movimiento. En un momento volvemos con Colombia Nativa para seguir hablando del movimiento indígena continental de la Abya Yala.
Amate Kalin Yamunire. Ya regresamos en Colombia Nativa. Kalin Yamunire, Colombia Nativa, yo Gatelin Yakenrab. Fuerza de Mujeres Guayú imprime su primera revista Noti Guayú para visibilizar la lucha realizada durante los últimos 8 años. Estamos promoviendo esta revista. En el marco de cine y video indígena Daupará hubo un espacio para promover la revista Noti Guayú de la organización Fuerza de Mujeres Guayú. Su primera versión extracta las noticias más relevantes del proceso realizado por la Organización de Mujeres Indígenas. Busca recopilar las principales noticias, las más relevantes durante la historia del Noti Guayú durante estos 8 años. Principalmente es poder decir lo que los diferentes medios de comunicación no están dispuestos a decir. La misión y el objetivo del Noti Guayú impreso es poder llegar a diferentes lugares donde la palabra no está invitada, donde la electricidad todavía no ha sido invitada. Esta apuesta comunicativa para la comunidad guayú reconoce la capacidad de lo que hoy escriben los indígenas. Todas estas teorías que salen de la academia, de personas quienes piensan en nosotros, sobre nosotros, pero ahí está la apuesta, ¿no?, de nuestros pensamientos como se ven diseminados, sistematizados en otro tipo de formato. En este caso Noti Guayú. Noti Guayú pues tiene líneas escritas por compañeros y compañeras guayú, así como también tenemos pues la participación de aliados quienes también escribieron para esta edición. Con la apropiación de estos medios impresos se fortalece la protección del pueblo guayú, evidenciando todas las situaciones de violación a sus derechos como pueblo originario. Apoyamos para visibilizar hacia afuera lo que estaba sucediendo en territorio guayú en cuanto al tema del paramilitarismo, en cuanto a la militarización del territorio, en cuanto a megaproyectos y todo tipo de situaciones que vulneran los derechos del territorio guayú. Continuamos con la entrevista a Humberto Cholango, presidente de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador. ¿Cuál ha sido el proceso del movimiento indígena en Ecuador y su relación con el proceso en Colombia? Bueno, nosotros tenemos una enorme experiencia en el Ecuador, tanto de avances y de dificultades como movimiento indígena. Hemos tenido alianzas con los sectores sociales, políticos del país, para avanzar en la construcción de una nueva constitución política, para que los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los niños, es decir, de las minorías en el país, sean reconocidos y que seamos actores políticos y sociales. Tenemos muchos derechos, pero también tenemos enormes dificultades en la aplicación. Tenemos confrontaciones con el gobierno en temas extractivos, en la judicialización de la protesta. Nuestra relación con el movimiento indígena colombiano es histórica. Nosotros somos pueblos hermanos, primero, tanto Ecuador y Colombia, pero a nivel indígena tenemos las mismas causas: la defensa del territorio, la defensa de nuestros derechos, la criminalización, un anhelo, un sueño, una esperanza de construir tanto en Ecuador y en Colombia un nuevo país donde estos sectores indígenas, campesinos, pobres, seamos representados y seamos tratados con los mismos derechos que otros sectores políticos. Entonces, para nosotros siempre lo llevamos en el Ecuador, en el corazón, al movimiento indígena colombiano, por su tenacidad, por su lucha en medio de una enorme adversidad. Y por eso saludamos estas iniciativas, estas luchas que hicieron en las semanas anteriores a la minga indígena y social, al paro agrario campesino. Saludamos a la resistencia de los campesinos de Catatumbo, y es decir, una Colombia que empieza a movilizar, y eso para nosotros es fundamental, porque ya no solamente somos los ecuatorianos o los bolivianos, sino también el pueblo indígena, el pueblo campesino, el pueblo sector pobre colombiano empieza a resurgir, empieza a movilizar en búsqueda de cambios, en búsqueda de una nueva forma de ejercer el Estado colombiano. Y ya a manera de recomendación y de conclusiones también para esta entrevista, ¿qué recomendaciones haces para el movimiento indígena colombiano ya desde una visión pues del movimiento indígena de otros países? Bueno, nosotros no venimos a aconsejar ni nada, pero tal vez sería muy importante que el movimiento indígena colombiano persista, siga en la lucha tal como está haciendo, pero abrir espacios, generar encuentros con otros sectores sociales y políticos, y así construir una propuesta que devuelva la esperanza, la fe al pueblo colombiano,
que venga no desde los partidos políticos tal vez, o no desde las oligarquías, sino que venga desde la necesidad de los pueblos, desde el campo, desde las comunidades, desde sectores más empobrecidos de nuestro continente. Porque ahora los pueblos indígenas en el continente somos los que estamos proponiendo ideas innovativas. En el caso ecuatoriano, la Constitución ecuatoriana no ha sido mentalizada y pensada por los intelectuales ni por los políticos. Ha sido luchada y ganada y conquistada por los indígenas, por los pobres en las calles. Y creo que es fundamental que el movimiento indígena colombiano empiece a tal vez mirar experiencias de otros países y planteen, de acuerdo a su necesidad, a su realidad, también una propuesta política hacia adelante en Colombia. Agradecemos al hermano Humberto Cholango que nos acompaña en Colombia Nativa y realmente pues caminamos y seguimos en resistencia a los pueblos indígenas de la Vía Yala en el movimiento indígena continental. Bueno, agradecer a todos y todas por recibirnos aquí en el territorio de la María, territorio de convivencia, diálogo y paz. Para nosotros ha sido una experiencia nueva, innovativa. Nos vamos llenos de esperanza, de fortaleza y de energías para seguir luchando en nuestros países. Y auguramos para Colombia, como pueblos hermanos, que llegue la paz, que sobre todo llegue la paz para los pobres, para los indígenas, para los campesinos, que haya garantías de derechos y que haya garantías de una vida digna. Y por eso, nosotros como hermanos del continente vamos a seguir persistiendo en nuestra lucha de seguir defendiendo los intereses de nuestros pueblos en cada uno de nuestros países. Ya regresamos con Colombia Nativa. Continuamos en Colombia Nativa. La comunicación parte de la relación constante con el territorio, sus seres y existencias. Se representa y está ligada con la cosmovisión de un pueblo. Las políticas públicas son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. La comunicación tradicional es pensar, dialogar con los mayores, hablar mucho con las comunidades, hablar mucho con los ancianos, con los parteros, con los que practican la medicina, y también hablar mucho con la juventud, con el adulto. Eso es la comunicación y recopilar y recordar lo que nuestros abuelos nos enseñaban. Actualmente, un equipo de comunicadores indígenas apoyados desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabaja en la construcción de una política pública en comunicación para los pueblos indígenas. Que el gobierno haga ley sobre la comunicación, nosotros que no nos conviene a nosotros. Yo no sé, pues para nosotros eso va en Putumayo. Se debe apostar a que la comunicación parta del reconocimiento del derecho propio de los pueblos y que sirva como herramienta para la defensa de la vida, la cultura y el territorio. Mejores definiciones en la política pública. Por eso hemos mantenido de que la participación debe ser un componente fundamental para la elaboración de esta política. Eso permitirá de que haya mayor alcance, mayor claridad, mayores profundidades en la definición de la política pública. Se trabaja a través de ejercicios diagnósticos locales, regionales y nacionales que escuchan las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas y el papel que juega la comunicación en estos temas. Como socializar más este tema a las comunidades, partiendo desde las bases, que uno es, bueno, cómo la comunidad de base toma esta política de comunicación, y hacer que la comunidad se entere de lo que estamos o como en realidad está haciendo la política de comunicación. Este es un tema que deja mucho para debatir, seguir tejiendo y por supuesto fortalecer, en el que no se debe correr ni improvisar. Un trabajo que debe partir de las comunidades de base con acompañamiento de los mayores. Pero no negociar la manera como quiere el gobierno, sino como quiere la comunidad y como quiere la comunidad de base, que es para nosotros muy importante. La muestra de cine y video indígena en Colombia, Daupará, es un espacio no solo de exhibición, sino también de discusión e intercambio cultural. Esta muestra está nutrida de pensamiento indígena. Los pueblos indígenas encontraron diferentes métodos de expresión a través del cine y video como forma de difusión de las ideas, pensamientos y luchas, todo lo contrario al cine comercial centrado en la diversión y la comercialización. Daupará quiere decir mirar más allá o ver más allá. Este evento hemos venido realizando en varias ocasiones con el apoyo de otras instituciones, otras organizaciones que han
puesto el pecho para organizar este evento. Daupará, cine y video realizado e interpretado por los mismos pueblos indígenas, muestra la realidad indígena en sus territorios. Guasimal, Testimonios de una masacre, narra la historia de una comunidad guayú dedicada a prácticas comunes del pueblo guayú, como lo es el pastoreo, la artesanía, la agricultura. Y un día, sin mayor razón, llega el Ejército Nacional en compañía de Fiscalía, en compañía del DAS, y asesinan a 4 miembros de esta comunidad, violan a 2 mujeres y se llevan a 3 indígenas guayú presos, sindicándolos de ser guerrilleros, además de montarlos en uniformes, además de hacerles todo este tipo de situaciones que suceden en cuanto a temas de falso positivo. Es así como los mismos cineastas nos cuentan qué los motivó y cómo fue la experiencia que obtuvieron en la innovadora actividad que representa a sus pueblos. Ese cine, ese video, desde la visión muy de nosotras, eso que queremos contar tan tranquilamente, sin decir, ahí tenemos a alguien, hay un vestuarista, un maquillador, no, de cómo lo vemos cuando llegamos a una enramada. Y creo que cuando se habla de diferencia de cine indígena y cine comercial, creo que, claro que hay una diferencia. El cine indígena creo que se hace con esa alma, esa sinceridad. Mientras en el cine indígena buscamos mostrar un pensamiento, una forma de vivir, una forma de ser, para compartirla con otros, pues en el cine comercial se busca presentar de pronto ese mismo pensamiento, pero como una forma atractiva para ser vendido. Hombres, mujeres y niños están comprometidos en la participación de este proceso y lo más importante es que saben muy bien para qué contribuye esta iniciativa que revela muchos secretos del mundo indígena. El cine indígena procura mostrar una realidad que si bien varía en sus diferentes géneros, y puede ser ficción, ¿no? Pero generalmente está mostrando una realidad, una historia, una cosmovisión que no vemos plasmada en esa cultura cinematográfica del cine comercial donde nos muestran estereotipos. Kaikunaya Huillarcanche, Sujponche y Cote Caipe Tupanaco Sonche. Pai señorcito, pai mamitica.